Cada día el Señor nos ofrece la oportunidad de convertirnos, de cambiarnos, de hacer su voluntad, sobre todo siguiendo las directrices de la palabra de Dios y haciéndonos uno por medio del cuerpo y la sangre de Cristo. Para la conversión nosotros necesitamos unos elementos básicos e importantes que nos ayudarán a estar en plena sintonía con el Señor. Y uno de esos elementos, hoy que estamos viernes penitencial, viernes es una penitencia alegre porque nos acercamos a Dios para que nos perdone, porque nos acercamos a Dios para que nos libere y sobre todo, después de liberados y perdonados, el Señor nos devuelve la gracia de su amor. Porque como se ha dicho en estos días también, lo que une es el amor y lo que desune es el pecado. Entonces veamos nosotros si somos instrumentos de amor o somos instrumentos de pecado. Si somos personas que hablamos de Jesús o somos personas que más bien dividimos y no hablamos en nombre de Jesús. Porque el pecado siempre desune. Donde hay pecado hay desunión, pero donde hay amor hay unión. Y uno de los elementos básicos que debemos de tener para la conversión es que debemos de ser siempre instrumentos del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo nos han regalado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es fruto del amor del Padre y del Hijo. Fruto del amor del Padre y del Hijo. Y el Espíritu Santo es el que actúa en el mundo. El Espíritu Santo es el que nos anima a caminar en este seguimiento al Señor. Por eso todos nuestros días nosotros debemos de ser instrumentos del Espíritu Santo. Debemos de dejarnos tocar por el Espíritu Santo y debemos de solicitar y dejarnos llenar de sus frutos y sus dones. Una persona cristiana católica siempre actúa conforme a los dones y frutos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos consuela, nos transforma y nos santifica. Y nuestro caminar hacia el Padre es alcanzar la santidad. Por eso debemos de ser siempre instrumentos del Espíritu Santo. Otro elemento fundamental en nuestro camino de conversión es el amor y el desprendimiento. El amor y el desprendimiento. Ya del amor se nos ha hablado bastante, porque el amor es el mismo Cristo. Dios es amor. Cuando se nos pregunta quién es Dios, Dios es amor, pues Dios es el mismo amor. Pero es que este amor, cuando yo verdaderamente tengo amor, me lleva a desprenderme de todo. Me lleva a desprenderme y a mostrarme ante el Señor tal y cual soy. Y le sirvo tal y cual soy. Me desprendo de todo y le sirvo desde el corazón. Por eso nosotros debemos, en nuestro camino de conversión, tener siempre en cuenta el amor y el desprendimiento. Pues en este día escuchamos nuevamente el libro del Génesis, que es el que nos está acompañando durante esta semana, que es el que nos muestra cómo comenzó la historia de la salvación. No cualquier historia, la historia de la salvación. La historia de relación entre Dios y el hombre. La revelación de Dios para con el hombre. Y sobre todo, el amor de Dios hacia el hombre, hacia la humanidad. Esto es lo que estamos recordando en estos pasajes bíblicos. La historia de amor de Dios y la humanidad. Por eso nos encontramos con esta primera historia de amor. Dios en relación con la creación. Dios en relación con cada uno de nosotros. En la primera lectura, ¿qué podemos notar? Que Adán y Eva se escondieron a la vista del Señor Dios. Un árbol apetitoso, atrayente, porque daba inteligencia del que estaba prohibido comer. Una forma de inducir al pecado es querer ser como dioses. Una consecuencia del pecado, el ocultamiento ante la presencia del Señor. Y esto sigue vigente actualmente. Muchas personas que quieren hacer el papel de Dios, quieren ponerse en el lugar de Dios. Todos los que quieren poder es que quieren el lugar de Dios.
Es que quieren el lugar de Dios. Y cuidado, también nosotros buscamos el lugar de Dios. Buscamos controlar, buscamos poder, buscamos tener, porque de esa manera vamos a relegar a Dios y vamos a ubicarnos nosotros en el lugar de Dios. Y ese es un pecado mortal. Por eso el pecado es el ocultamiento de la presencia de Dios. Nosotros nos alejamos de Dios. Cuando pecamos somos nosotros los que nos alejamos de Dios. No es Dios que se aleja de nosotros. Somos nosotros que nos ocultamos de Dios. Somos nosotros que nos separamos de Dios. Somos nosotros que nos apartamos de la presencia de Dios. Por eso el Señor siempre nos recuerda cada viernes que nosotros debemos de nuevamente acercarnos a Él, porque Él siempre nos llama. Por eso hay un santo que decía, el hombre busca a Dios porque lo ama, porque es que Dios nos busca todos los días. Dios nos busca todos los días, pero nosotros en nuestro pecado nos ocultamos de su presencia. Nos ocultamos de su presencia. En muchas ocasiones no apreciamos lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos, hermano? ¿Qué es lo que tenemos desde nuestro bautismo? La gracia de Dios, la felicidad que se nos ha otorgado. Eso es lo que tenemos y eso es lo que renovamos en cada Eucaristía. La gracia de Dios que debemos de disfrutar todos los días, y si tenemos los frutos y los dones del Espíritu Santo, vamos a disfrutar de la gracia de Dios. Y que más, la felicidad que Dios nos otorga. Es que el estar con el Señor automáticamente es felicidad, porque Jesucristo es la misma alegría, es la misma alegría. Por eso siempre buscamos la oportunidad de la eternidad, pero frustramos los proyectos de armonía y salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el proyecto de Dios con nosotros? La armonía y la salvación de nuestra vida. Por eso, si el Señor nos busca, nos llama y quiere la salvación de nosotros, no nos apartemos de su camino, no nos apartemos de su presencia y seamos instrumentos del Espíritu Santo. Adán y Eva eran conscientes de haber desobedecido a Dios, por eso se ocultaron ante la presencia. Es que cuando uno reconoce que le ha fallado a Dios, cuando uno reconoce que ha desobedecido sus leyes y sus mandatos, da pena, el pecado da pena. Por eso uno de los pasos para la confesión es examen de conciencia, el dolor del pecado, la pena del pecado, de lo que acabo de cometer, da pena. Y esto fue lo que sintieron Adán y Eva. Y es que hay algo bien importante, callaron y disfrazaron la verdad. Se cubrieron en su naturaleza porque se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y a nosotros si estamos desnudos nos da pena, ¿verdad? Nos da pena. Eso es lo que sintieron Adán y Eva. Sintieron vergüenza después de haber traicionado la confianza de Dios. Tenían enfrente el universo entero para permanecer en estado de gracia, pero se obstinaron en sobrepasar el límite de Dios, del Dios que les había acompañado. Miren esto que es bien importante. Tenían enfrente el universo entero para permanecer en gracia de estado. Y eso nosotros lo tenemos. Los sacramentos nos ayudan a permanecer en estado de gracia. Por eso nosotros debemos de vivir siempre intensamente cada sacramento y sobre todo la Eucaristía. Ayer insistí en el sector Cagua, no necesitamos comunidades eucarísticas, que el centro de su vida sea Jesús, porque solo en Jesús se halla la gracia plena, solo en Jesús está la comunidad plena de la iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nos obstinamos en sobrepasar el límite y no hacemos lo que Dios nos pide, sino que hacemos lo que a nosotros se nos plazca, la voluntad nuestra, la voluntad del mundo. Y de esa manera nos apartamos de la presencia y nos ocultamos de la presencia de Dios. No soportamos que nuestra libertad esté cercada por un límite. El Señor nos ha hecho libres, pero nosotros no soportamos muchas veces que esta libertad esté cercada por un límite. Es decir, que mi libertad termina donde comienza la del otro, que mi libertad termina cuando estoy irrespetando al otro. Cuando este es necesario para comprender hasta dónde podemos llegar desde la amplitud de la libertad. Fijamos la mirada más en lo que falta
que en lo que tenemos y podemos disfrutar. Es que tenemos todo con Jesús. Disfrutemos a Jesús. Cada Eucaristía es para disfrutar, es para ser felices, porque tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores con nosotros. Por eso mostrémonos ante su presencia, no nos ocultemos de la presencia del Señor. Muchos tienen poco, pero muestran felicidad, saben sonreír y contagiar con una sonrisa. Nosotros conocemos muchas personas que no tienen muchos bienes materiales, incluso tienen a veces pocos talentos, pero ese talento que tienen lo disfrutan al máximo y lo comparten al máximo. Por eso nosotros lo que tengamos, disfrutémoslo. La vida se hizo para disfrutar en la presencia del Señor y en la comunidad del Señor. Por eso siempre digo, no nos destruyamos los unos a los otros, disfrutémonos los unos con los otros. Hagamos la vida más fácil los unos con los otros. Esa es la comunidad de Jesús. Pero sin embargo hay gente que disfruta de la vida mediante lo material, pero no son capaces de sonreír y les cuesta compartir. La insatisfacción ante el ser libres y el tener requiere una revisión, situándonos desde un mundo precario que nos cuestiona de manera constante sobre nuestra felicidad. Es que el mundo actualmente nos quiere ofrecer felicidad, o mejor dicho, nos ofrece felicidades efímeras, o sea, felicidades pasajeras. Muchas personas piensan que estar con el celular todo el día es la felicidad, o viendo televisión, o estando en los videojuegos. No, esas son felicidades del mundo, son pasajeras, son efímeras. La única y auténtica felicidad solo se encuentra en Cristo. Adán y Eva adquirieron inteligencia, era lo que más deseaban, pero la adquirieron no como un don, sino como una forma engañosa, sino como una forma desobediente. No eran conscientes de cuánto perdían con esta transgresión, porque cuando pecamos cometemos transgresión. Su pretensión de llegar a ser como Dios empobreció el estado de gracia en el que se encontraban. Entonces, revisémonos el día de hoy. Queremos estar en estado de gracia, queremos estar mostrándonos ante la presencia del Señor, o queremos desobedecer sus mandatos. Queremos hacer nuestra voluntad, queremos ser desobedientes, queremos actuar con los pensamientos y deseos humanos, o queremos actuar con los pensamientos y deseos de Dios que nos muestra por medio de su palabra. Este es el momento entonces, hermanos, para presentarnos ante Dios, devolver del ocultamiento y reconocer el miedo que nace de las desobediencias. Si la gracia de Dios nos acompaña a cada uno de nosotros, nuestro corazón va a estar lleno de fe. Y la fe es seguridad total a Dios. Es creer, es confianza plena en Dios. Y lo contrario a la fe es el miedo. Y donde hay miedo, lo que va a sobresalir siempre es el pecado, la desobediencia. Entonces, en este día la invitación es a estar siempre en la gracia y en la presencia del Señor. En el Evangelio se nos muestra que Jesús, mientras caminaba hacia el lago de la Galilea, se encuentra con un hombre sordo que apenas podía hablar, condenado a la incomunicación. Nada de la vida podía entrar en él, nada de la vida podía desprenderse de él. Eso es lo que pasa cuando estamos sordos a la escucha de la palabra de Dios. Nada de la vida, nada de Jesús puede entrar en nosotros cuando nos volvemos sordos. Y por lo tanto no podemos compartir nada de Jesús si somos sordos a la voz del Señor. Hay una súplica de la gente que le impusiera las manos. Y aquí hay algo bien importante, aquí hay un gesto presente en muchos de los sacramentos para otorgar algún don, autoridad o como método de sanación. Jesús toca sus oídos y su lengua, suspira al cielo y da una orden: Éfeta, ábrete. Y al momento hablaba sin dificultad alguna. Cuando reconocemos al Señor en nuestra vida, cuando nos sometemos a su voluntad,
el Señor nos va a abrir todas las fronteras, nos va a abrir los brazos para que nosotros podamos ser felices y sobre todo nos va a abrir su presencia para conocerle aún más y después de conocerle, compartirle para con los demás. Pero muchas veces nos incomunicamos cuando la vida está llena de oscuridad, cuando la tristeza nos invade, cuando nos vemos abocados a la soledad. Es el momento en que la incomunicación nos conduce al exilio, al confinamiento. Todo por la incapacidad que mostramos ante una vida que requiere de nuestra responsabilidad y respeto, donde todo se vuelve una frontera inquebrantable. Nos separamos de la vida, nos separamos de los hermanos, nos separamos de la familia y nos separamos de Dios. ¿Qué es lo que provoca cuando no nos sometemos ante la voluntad de Dios, cuando pecamos, cuando no escuchamos su voz? Nos separamos de la vida eterna, nos separamos de nuestros hermanos, nos separamos de la comunidad y nos separamos también de Dios. Por lo tanto, se hace necesario que alguien nos diga una palabra de autoridad que rompa nuestro silencio e incomunicación. Es decir, necesitamos de nuestros hermanos o necesitamos de alguien que nos diga, ábrete al mundo, ábrete al mundo, ábrete a Dios, ábrete a la fraternidad, ábrete al amor, sé instrumento del Espíritu Santo. Es una palabra de autoridad que viene del mismo Dios. Viene como un suspiro del cielo, como una nueva creación. Ábrete a la gracia del Señor. Eso es lo que debemos hacer todos los días de nuestra vida, 24/7, abrirnos a la gracia del Señor. Éfeta, ábrete, abre tu corazón al encuentro con Dios, abre tu corazón para recibir la vida en Dios. Abre tu corazón para vivir la auténtica fraternidad con los hermanos en Dios. Éfeta, ábrete, disponte. Deja que tu corazón se regocije siempre en la presencia del Señor. No te ocultes del Señor, porque el ocultamiento es signo de pecado, pero el abrirnos es signo de amor, es signo de vida, es signo de la presencia de Dios. San Juan Pablo II lo repetía constantemente. Abre de par en par las puertas a Cristo. Abre de par en par las puertas a Cristo. Y así comenzó su pontificado San Juan Pablo II. Y no hay duda que San Juan Pablo II todos los días de su vida abrió las puertas a Cristo, porque vio un pontificado espiritual en la cercanía del Señor. Por eso llegó a ser santo. La fe es la apertura a Cristo, a Dios, romper las barreras de la incomunicación con Dios y con los hermanos. Mire, qué lindo lo que provoca la fe, qué lindo lo que provoca el ábrete. La fe es apertura a Cristo y a Dios, y la fe rompe las barreras de la incomunicación con Dios y con el hermano. O sea, la fe rompe el ocultamiento de la vida de pecado. Salir de la imaginación, nos ayuda a salir de la marginación que la soledad nos provoca. La fe necesita de una mano creadora que abra nuestro entendimiento para poder escuchar la palabra de Dios y poderla proclamar sin descanso. Ábrete es la gran lección del Evangelio de hoy, que nos presenta a Jesús como el Mesías esperado, que hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Escuchemos la palabra de Dios, escuchemos siempre la palabra de Dios y anunciémosla también a los demás. Seamos mensajeros de la vida, seamos mensajeros del amor, seamos mensajeros de la presencia del Señor y compartamos a Jesús. No nos quedemos con Jesús solo para nosotros, sino que compartamos nuestra experiencia con los demás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.